con las relaciones sexuales. Y afecta puede afectar hasta el 40% de los pacientes. Y ese es un síntoma que pasa desapercibido y puede ser realmente dramático para una chica de 25 años no poder tener relaciones sexuales con su pareja o con su marido. Y la dispepsia, el dolor al ir de vientre. Después tenemos el tema de infertilidad, pero ese tema ya no lo voy a tocar, lo tocará otro compañero. Y los trastornos menstruales en forma de, sobre todo, de sangrados entre reglas o sangrados con la regla, más abundantes. Este es todo la relación de síntomas que a más puede presentarse con endometriosis, dependiendo del órgano que afecta. Desde la disuria, hematuria, obstrucción ureteral, tenesmo, hematoquexia, síntomas obstructivos, dolor torácico. Fijaros que una paciente que venga a la consulta y que su principal síntoma sea sangrar cuando tiene un esputo, o sea, hacer hemoptisis, pues puede tener una endometriosis. Derrame pleural, neumotórax catamenial, ¿qué significa? De hacer neumotórax cada vez que viene la regla. Claro, todos estos cuadros pueden despistar mucho, pero hay pacientes que pueden tener endometriosis muy aparentes y además ser asintomáticas y no se hace tratar, evidentemente. En cuanto a la exploración física, es decir, primero hablamos con la paciente, vemos a ver estos síntomas y después la exploramos. ¿Qué encontramos en la exploración física? Pues encontramos sobre todo dolor al tocar, al palpar el fondo del saco de Douglas, dolor al explorar los ligamentos úterosacros, un engrosamiento y nodularidad de la vagina, el útero fijo y doloroso, a veces está en retroversión forzada por la atracción de las adherencias. Pueden existir masas anexiales, quistes en los ovarios, si existen endometriomas, y lesiones pigmentadas en vagina, cérvix o piel. Si existe infiltración de los tejidos más profundos, la detección de nódulos es más evidenciable cuando la exploración se realiza con la menstruación. Es decir, ante la duda, y como sabemos que la endometriosis se correlaciona con la menstruación, pues es mejor explorar a la paciente cuando tiene la menstruación y se pueden evidenciar más los síntomas. Una vez hemos explorado, pasamos a las técnicas de imagen. La exploración básica que tiene prácticamente todo ginecólogo en una consulta o acceso a ella directamente es la ecografía transvaginal. Esta ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico casi única y exclusivamente de los endometriomas, los quistes ováricos, y no sirve para nada más de la endometriosis. Es decir, es una técnica, la ecografía vaginal no tiene valor en el diagnóstico de la endometriosis peritoneal, pero es útil para detectar, tanto para detectar como excluir la presencia de endometriomas, y puede tener un cierto papel en el diagnóstico de la enfermedad cuando afecta a la vejiga o el recto. Pero cuando sospechamos una endometriosis infiltrante profunda, tenemos que pedir una resonancia magnética nuclear que nos permitirá explorar todos los compartimentos, el anterior con la vejiga y los uréteres y el posterior, ahí mete los ligamentos heterosacros, tabique recto vaginal, fondo saco de Douglas. Aquí tenéis unas dos imágenes de endometriosis recto vaginal. Este es un corte transversal, este es el útero, esto es la vejiga, este es el recto y este es un nódulo un nódulo endometriósico en el tabique recto vaginal, que evidentemente por su proximidad a la vagina pues puede producir intensas reacciones de dolor pélvico crónico y de dispareunia, dolor con las relaciones sexuales. Insisto en este tema porque en la consulta pues he visto bastantes pacientes que cuando tú lo preguntas pues realmente tienen conductas evitativas en las relaciones sexuales, y eso puede ser dramático en pacientes jóvenes. Aquí tenéis otra típica endometriosis recto vaginal. El útero lo tenéis aquí, esta es la vagina, este es el recto, fijaros, esta adherencia, esta es la endometriosis recto vaginal. Nos puede ayudar para ver mejor el tabique recto vaginal la econdoscopia transrectal. Este es el recto, y aquí tenéis un nódulo que infiltra casi hasta la mucosa, submucosa del recto. Aquí también tenéis otro nódulo endometriósico en relación al recto. Nos pueden ayudar también los marcadores tumorales, una analítica de sangre, el K125, que en todo caso complementa el diagnóstico de sospecha cuando tenemos un cuadro de algias pélvicas o de quiste ovárico. Hay que tener en cuenta que puede ser normal cuando hay endometriosis leves. Decir que los niveles séricos de K125 pueden estar elevados en la endometriosis, sin embargo, su determinación no es una herramienta útil comparada con la laparoscopia.
nos sirve de complemento, nada más. En cuanto a la extensión de la enfermedad, ante sospecha clínica de endometriosis profunda, infiltrante, debe valorarse la afectación de los uréteres, vesical intestinal, como hemos dicho, mediante la realización de una resonancia o ecografías transrectales, para establecer el mapa de extensión de la enfermedad, saber hasta qué punto está extendida esa enfermedad. En caso de endometriomas ováricos, debe seguirse la misma pauta que ante una sospecha de patología maligna. Si tenemos un quiste de ovario, puede ser endometriósico o no. Hay que tratarlo como un quiste de ovario y excluir el hecho de que puede ser un quiste de ovario maligno. Hay que tener en cuenta que el K125 es un marcador tumoral que se eleva en la endometriosis y también se eleva en los cánceres de ovario. De todas formas, el diagnóstico, como hemos dicho, definitivo es la laparoscopia. La laparoscopia nos permitirá la inspección de la cavidad abdominal, ver estas lesiones, caracterizar estas lesiones y sobre todo permite la toma de biopsia. Biopsiaremos y diagnosticaremos la endometriosis. La exploración, la laparoscopia diagnóstica ha de ser una sistemática, hay que ver todos los órganos susceptibles de estar afectados por endometriosis, teniendo en cuenta la presencia, la posibilidad de que haya lesiones atípicas que hemos de conocer, si no se nos pasarán desapercibidas. Por lo tanto, para el diagnóstico definitivo, el gol estándar, el patrón oro, es la inspección visual de la pelvis mediante la laparoscopia, excepto si son visibles lesiones en otros sitios que ya tú las puedas ver sin hacer la laparoscopia, cosa rara. Unos datos a tener en cuenta: la buena práctica quirúrgica incluye documentar con detalle el tipo, localización y extensión de todas las lesiones y adherencias en la descripción del protocolo quirúrgico. Lo ideal sería registrar los hallazgos en vídeo o DVD, pero bueno, sin llegar a tanto hay que ser sistemáticos. No hay evidencias suficientes para justificar el momento específico del ciclo menstrual en que debe hacerse la laparoscopia. Es decir, no tiene que ver, en este caso, no tiene que tener relación con la regla. Pero lo que sí que no debería hacerse esta laparoscopia cuando la paciente está con tratamiento hormonal, porque si no, podría hacer desaparecer estas lesiones y pasarnos desapercibidas. En la laparoscopia, la endometriosis profunda e infiltrante puede tener una apariencia de mínima enfermedad, como hemos visto, y hay que tener mucho cuidado con ella, dado que puede resultar una infraestimación de la severidad de la afectación cuando realmente la afectación es muy severa, y condicionar un error grave en el diagnóstico. Hay que favorecer el uso de las biopsias cuando se hace la laparoscopia, hay que biopsiar todo lo que se pueda. Una histología positiva confirma el diagnóstico, pero cuando es negativa no lo excluye. O sea, la presencia de fibrosis puede ser indicativo de una endometriosis profunda, aunque no haya en ese momento glándulas activas. Y esto puede pasar hasta un 30% de los casos. En caso de afectación peritoneal, la inspección es adecuada. Y de hecho puede ser suficiente, pero lo ideal es realizar las biopsias. En caso de endometriomas ováricos, en la infiltración profunda debe realizarse para identificar la endometriosis y excluir patología maligna, como hemos dicho. El ovario, hay que tener en cuenta que todos los quistes de ovario no son endometriósicos y alguno puede ser maligno. Y hay que manejarlo como tal. Bien, vamos ahora al tratamiento. Ya hemos visto un poquito el diagnóstico, de cómo lo podemos ver. ¿Y qué tratamiento? Bien, tratamiento ideal sería un tratamiento que nos permitiera suprimir el dolor pélvico, restaurar la fertilidad, eliminar la endometriosis que ve visible y evitar la progresión de la enfermedad. Deciros ya que este tratamiento no existe. Actualmente no existe un tratamiento que permita cumplir todos estos ítems. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en los síntomas y en cómo está la enfermedad, ir tratando cada uno de los síntomas. Fundamentalmente lo dividimos en tres grupos: el tratamiento de la endometriosis en sí misma, de su evolución, el tratamiento del dolor asociado y luego el tratamiento de la infertilidad asociada, que ese sí que en ese no entraré. En cuanto al tratamiento de la endometriosis en sí misma, el tratamiento más propugnado ha sido el tratamiento hormonal, que se basa fundamentalmente en suprimir la función ovárica, que es la que estimula el crecimiento de la endometriosis. Esto solo produce un freno transitorio de la progresión de la enfermedad, a expensas de los efectos secundarios. Tenemos las pautas de tratamiento hormonal, que las tenéis puestas casi todas, desde los anticonceptivos orales combinados, pasando por los gestágenos, danazol, gestinona y finalmente los análogos de la GnRH,
que son estas inyecciones que se ponen mensualmente 3 o 6 meses. Hay que decir que realmente su efecto en la reducción de las lesiones sin frenar activas es más o menos similar. Sin embargo, los efectos secundarios son muy importantes. Hay pautas a la modernas, que es asociar los análogos y dar tratamiento hormonal sustituto para intentar compensar los síntomas de la menopausia que inducen los análogos. Pero bueno, hay que decir que en todo caso, estos efectos, este tratamiento hormonal puede servir para endometriosis leves. Su efecto es transitorio. Una vez que paras el tratamiento vuelven a reproducirse la enfermedad, y hay que tener en cuenta los efectos secundarios que los tienen, si pueden ser muy serios. El tratamiento quirúrgico de lo que es la endometriosis peritoneal nos permitirá realizar la exéresis, o sea, quitar los focos endometriosicos que veamos, tanto en la pelvis como en el abdomen, intentar restaurar la anatomía normal. Puede extirparse el útero y los ovarios. Extirpar los focos endometriosicos ya se ha demostrado que es independiente del método que tú utilices para quitar esos implantes. Puedes hacerlo con tijera, con cauterio, con bisturí o con láser. Eso es lo de menos. Lo importante, la eficacia es lo que quitas, no cómo lo quitas. Dependiendo de la severidad de la enfermedad, la práctica ideal es el diagnóstico y la eliminación de la endometriosis en el mismo acto quirúrgico, cuando se hace la laparoscopia. Sobre todo cuando hablamos de endometriosis peritoneal o endometriosis más leves, dependiendo de un consentimiento adecuado preoperatorio. En cuanto al tratamiento, hemos hablado del tratamiento